Dios les bendiga, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros en la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un evento importantísimo, porque es a través de la resurrección de Jesucristo que la vida del ser humano cambia por completo. Les ruego que hagamos una oración a Dios para que nos guíe en el estudio, en la reflexión de su bendita palabra. Bendito Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu bendición de tener la Biblia, tu palabra, y a través de ella conocer todo lo que tú has hecho a favor de cada una de las personas que vivimos en esta tierra. Nos encomendamos en tus manos, te rogamos que esta palabra anide en nuestro corazón y respondamos a ella de todo nuestro ser. A ti es la gloria, la honra y la alabanza por siempre, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a platicar hoy día que Dios, que es un Dios maravilloso, un Dios eterno, un Dios sabio, un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios santo, un Dios justo. Dios creó al ser humano para amarle. Dios no necesitaba al ser humano, pero Dios quiso crear al hombre para amarle. Y en un principio, Dios le dijo a Adán, el primer hombre, lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, que él tenía que ser obediente a Dios para tener una relación íntima con su Creador. Y en esta obediencia, el hombre no debería de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era lo único que se le pedía a Adán. Sin embargo, Adán desobedeció a Dios, se rebeló en contra de Dios, y aunque Dios le había advertido de una manera explícita, muy clara, que el día que comiera de ese fruto moriría, Adán comió y la muerte llegó. Tanto la muerte espiritual, que fue en el acto, como la muerte física, que demoró en algunos años en llegar, pero al final de cuentas, Adán volvió al polvo, porque el Señor Jesús dijo que del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Así que esa relación de amistad, esa relación de amor, esa relación de criatura y creador, es más, una relación de hijo y padre se rompió. Pero Dios en su bondad fue al rescate del hombre y Dios realizó un sacrificio animal para proveer el perdón de los pecados. Y le mostró a Adán que ese era el camino. El hombre tenía que hacer un sacrificio animal para que depositara en fe los pecados de la persona en el animal. Pero este animal estaba representando al Salvador de los hombres, al Salvador Jesucristo que vendría en el futuro. Dios hizo la promesa inmediatamente en Génesis capítulo 3, verso 15, y dijo a la mujer y a la serpiente que de la mujer vendría el Salvador. Aunque la serpiente, Satanás, atacaría a Jesucristo, al Salvador, le provocaría una herida de muerte, Jesús aplastaría la cabeza de Satanás. Hecho esto, se consumó esto, muchos años después en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, ya muriendo, entregando su espíritu, grita, consumado es, tetelestai, la obra perfecta ya la terminé, dijo el Señor Jesús. Y fue que entregó el espíritu, y en ese momento, sí, Satanás fue aplastado de la cabeza y no tarda en que se ha echado al lago de fuego y azufre. Y Jesús, finalmente, bien siendo herido de muerte, es sepultado
porque murió como hombre, pero al tercer día resucita. Disculpen, al tercer día el Señor Jesucristo resucita. Nosotros vemos que las mujeres van hacia el sepulcro a llevar ungüentos para aplicar al cuerpo muerto de Jesús, porque era una costumbre de Israel de aquellos tiempos, y cuando llegan van a encontrar que la gran piedra que pesaba toneladas ha sido removida. El Señor Jesucristo no necesitaba remover la piedra para salir del sepulcro donde había sido puesto por José de Arimatea. Pero el Señor Jesucristo removió la piedra para que sus discípulos pudiesen entrar y ver que efectivamente el Señor Jesús había resucitado. Entonces vamos a leer la historia en Mateo y vamos a comentar de esto un poquito más adelante. En Mateo, el primer evangelio, nos dice lo siguiente: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo. Los guardias romanos, ¿se acuerdan que habían puesto el Sanedrín, los fariseos, los sacerdotes? Habían puesto una guardia romana porque temían que la noche llegaran los discípulos del Señor Jesucristo y robaran el cuerpo y dijeran posteriormente que Jesucristo había resucitado. Así que sellaron la piedra y pusieron una guardia para asegurarse de que esto no ocurriera. Sin embargo, Jesucristo resucitó y entonces esa piedra fue removida y los guardias temblaron y de miedo y huyeron, vieron y cayeron desmayados por completo. Se le fueron las fuerzas. Entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, dice el ángel, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho, dice el ángel. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo no pudo ser retenido por las ligaduras de la muerte, porque la palabra dice que el aguijón del pecado es la muerte. Y la muerte ocurre en las personas por el pecado. Así que Jesucristo no había pecado y por lo tanto Jesús resucita de entre los muertos. Jesús inmediatamente comunica esto a las mujeres de que sus discípulos, que Pedro, que estaba triste por haber negado a su Señor, recibiera la noticia de que Jesús está vivo. Y no nada más Pedro y los discípulos, los apóstoles, sino todos los demás recibieron la noticia y todos los demás vieron a Jesucristo vivo. ¿Se acuerdan ustedes que en un momento dado el Señor Jesucristo se presenta en una habitación donde estaban los discípulos guardados, temerosos, con las puertas y ventanas cerradas? Y Jesús se les aparece. Y todos de gozo, temblando, no lo podían creer, estaban espantados. Y Jesús lo primero que les dice es: paz a vosotros, paz a ustedes. Y la resurrección del Señor Jesús te trae paz a ti, amigo, y paz a mí. Es lo primero que Dios nos da. En la Biblia se dice que nosotros somos enemigos de Dios,
puesto que hemos rechazado a su amor, su gracia y hemos sido rebeldes porque conocemos los mandamientos de Dios y no los ejecutamos. Aunque no conozcas la Biblia, en tu corazón Dios ha puesto su ley y sabes lo que está bien y lo que está mal y te inclinas por la maldad. Así que somos enemigos de Dios y no tenemos paz. Vivimos en incertidumbre, en la angustia, en temor, en enojo. Con esto del coronavirus, mucha gente está temerosa de enfermarse y de morir. Pero Dios te da su paz a través de Jesucristo. Paz a vosotros, paz a ustedes, es lo primero que Jesús dice. Y posteriormente, como no estaba Tomás, le informan a su amigo y condiscípulo, vino el Señor. Y él dice, no lo voy a creer hasta que meta yo mi dedo en su costado y en sus heridas. Posteriormente, al siguiente domingo, el día del Señor, Jesús aparece nuevamente a sus discípulos, estando Tomás. Nuevamente se espantan. Aparece de pronto y Jesús le dice, ven, Tomás, y mete tu dedo en mi costado y en mis heridas, y sé crédulo y no incrédulo. Y yo creo que Tomás sí se ha de haber acercado y le ha de haber tocado su costado y sus heridas. Y tú dirás, pero qué barbaridad, qué incrédulo. ¿Cómo es posible que este hombre está viendo a Jesús y todavía lo toca? Yo creo que fue bueno, porque esto le da a él la certeza y podrá hablar de la resurrección de Jesús con tanto ánimo, con tanto ardor, con tanto amor, que posiblemente algún otro haya vacilado en un momento dado. Pero se vale. Tú puedes leer, estudiar la Biblia. Se vale que tengas preguntas, se vale que tengas dudas. Investiga, escudriña. Eso es bueno. Entonces, volviendo al tema, el Señor Jesús también se le presenta a dos caminantes que van a un pueblo llamado Emaús. Y estos caminantes iban tristes, pensando en que todo había sido bueno, había sido un sueño maravilloso. Venía el Mesías, venía el hombre que iba a ser el rey de Israel y que iba a hacer que Israel fuera la potencia mundial que estaban esperando. Pero ya muerto, y ya tenía 3 días de esto, cuando Jesús se le aparece y va platicando con esos caminantes. Y en el camino les dice, ¿qué pasa? ¿Qué platican entre ustedes? Y los caminantes le dicen, ¿eres nuevo por estos lados? ¿Qué no sabes lo que ha acontecido en Jerusalén? El profeta, bueno, santo y justo, que murió en la cruz del Calvario, todos creíamos que era el Mesías, pero fue una ilusión. Y el Señor Jesucristo empieza a hablarles sobre qué dicen las Escrituras de Él, de Jesús, desde el primer libro de Génesis hasta el último libro, Malaquías. Y le empieza a abrir la mente y el corazón. Y cuando llegan a su lugar, estos caminantes, ¿verdad?, acompañados con Jesús, le invitan a quedarse con ellos. Y Jesús se queda, y a la hora de la cena, el Señor, bendito su nombre, toma el pan, lo parte. Y al partirlo, reconocen que es Jesús. Y de automático dicen, ¿pero qué no nos ardía nuestro corazón cuando Él venía hablándonos de todas estas cosas? Y de inmediato se regresan a Jerusalén a avisar a los otros condiscípulos que Jesús ha resucitado. Así que no nada más María Magdalena, no nada más los caminantes de Emaús, sino más adelante Jesús está en Galilea. Y Pedro y los compañeros de él tienen hambre y son pescadores. Así que se suben a un barco a pescar. Y se pasan toda la noche y no pescan nada. Y en la mañana el Señor Jesús aparece en la playa, no los reconocen. Y entonces el Señor Jesús dice, muchachos,
¿Han pescado algo? No. ¿Por qué no prueban del otro lado? Del lado derecho. Echen ahí su red. Y lo hacen. Y dice la Biblia que eran tantos peces que habían pescado en la red, que la red estaba a punto de romperse. Y entonces Juan dice, es el Señor. Y Pedro de inmediato se baja de la barca y llega ante Jesús. ¡Oh, maravilloso! Y después llegan todos, se quedan mirando, ya no preguntan. Y Jesús tenía ya un pescado asándose y comen. ¡Qué maravilloso! La convivencia con su Salvador resucitado. La resurrección de Jesús es manifiesta a ellos durante 40 días. Él les está enseñando todas las cosas que dicen las Escrituras acerca de Él. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento que hablan de Él. Los sufrimientos que iba a pasar en el Salmo 22, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando dice que su paladar estaba pegada, su lengua al paladar, y que estaba seco como un tieso, como un pedazo de barro seco. Cuando habla acerca de que Isaías en capítulo 53, que dice que es el siervo sufriente. Todo esto Jesús se los estuvo exponiendo, enseñando. Pero después de esto hubo un hombre llamado Saulo de Tarso. Era un hombre fariseo, un hombre muy religioso. Había estudiado a los pies de Gamaliel. Era de la tribu de Benjamín. Era un judío de judíos, circuncidado al 8º día. Muy instruido en la ley de Dios, muy devoto. Iba a Jerusalén a hacer todos los sacrificios que la ley imponía. Este hombre odiaba a los cristianos porque él pensaba que Cristo era una blasfemia, que Cristo era una mentira, que Cristo era un impostor, que no era el Mesías. Así que perseguía a los cristianos y los llevaba a la cárcel para que fueran maltratados, heridos y matados. Y obtuvo cartas de las autoridades de Jerusalén para ir hasta Damasco, para agarrar a los cristianos que estaban ya en Damasco y traerlos a Jerusalén. Y en el camino a Damasco, Jesús mismo se le aparece. Una luz brillante, intensa. Los que iban alrededor acompañando a Pablo cayeron, no veían, pero Pablo estaba escuchando la voz que dijo Jesús. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Jesucristo estaba identificándose con sus hijos. Jesucristo se estaba identificando con los cristianos. No le dijo, ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué me persigues? Porque si persigues a los cristianos, me persigues a mí. La respuesta de Pablo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús respondió, soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces quedó ciego y fue llevado a tientas hasta Damasco y estuvo orando. Y Dios le dice a Ananías, a un hijo de él, orando Ananías. Y el Señor Jesús le dice, Ananías, ve a la calle de la derecha en Damasco y pregunta por un tal Simón. Ahí se hospeda un tal Pablo, que en este momento está orando. Ve y habla las siguientes palabras. Y Ananías fue y le dijo, hermano Pablo, Dios me ha dicho que recibas la vista. Y al poner las manos, se le cayeron como escamas de los ojos a Pablo y pudo ya ver. Y empezó a estudiar, a investigar todo lo que dice el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Pero el mismo Señor Jesucristo se le aparecía y le enseñaba el camino de la vida que es Él, Jesucristo. Y este hombre se preparó intensamente para ir después a predicar el Evangelio que él antes había estado persiguiendo. Pablo fue un testigo ocular, el último, del bendito Señor Jesucristo resucitado. Así que bueno, vamos a leer lo que dice en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15,
del verso 1 al verso 8. Vamos a leerlo. Dice así: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia, el evangelio que ya les prediqué. En aquel entonces, la recibieron con gusto y todavía, actualmente, permanecen firmes en ella, en esa noticia. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también, que es que Cristo murió por nuestros pecados, por los tuyos, amigo mío, y por los míos, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores o hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, dice Pablo. Ahí están los testigos oculares, aunque algunos de ellos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, y después lo vieron todos los apóstoles nuevamente. Por último, dice Pablo, como si hubieran nacido en un tiempo que no me correspondía, como si fuera un abortivo, también lo vi yo. Pablo puede decir de una manera verdadera, de una manera contundente, de una manera cierta, de una manera segura, que él vio al Señor Jesucristo. Un hombre que había perseguido a la iglesia, un hombre que arrastraba a los cristianos hacia los tribunales, un hombre que se solapaba cuando estaban matando al primer mártir, Esteban. Pablo tenía a su cuidado las ropas de los que habían agarrado las piedras para matar a ese cristiano que dijo que Jesucristo estaba a la diestra del Padre. Este Pablo ahora va predicando el Evangelio, las buenas noticias. Sufrió varios naufragios, sufrió peligros en la ciudad, sufrió peligros en los caminos. Una serpiente venenosa le mordió su mano, sufrió ayunos, sufrió privaciones, tuvo que salir huyendo en una canastilla en el muro de una ciudad porque lo perseguían para matarlo. Fue apedreado y fue considerado como muerto por las pedradas que le dieron. Fue herido con latigazos, 39 azotes, varias veces. Este Pablo estaba sufriendo vez tras vez por una ilusión, por una doctrina falsa. No, él podía decirlo. Yo lo vi, fui testigo con estos ojos. Así que no solamente Pablo, no solamente Pedro, no solamente Jacobo o Santiago, no solamente María Magdalena, sino también hubo 500 discípulos de Jesús que lo vieron. La resurrección de Jesucristo trae una noticia muy importante que ninguna religión la da, que es la seguridad de que tú y yo, si creemos en Jesús como nuestro bendito Señor y Salvador, también nosotros vamos a resucitar a un día y estaremos con Dios para siempre. Vamos a ver qué dice la misma epístola, primera carta o epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 15, los siguientes versículos. Dice, pero díganme lo siguiente, escribe Pablo, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos?
había gente que estaba diciendo ahí en Corinto que no iba a haber resurrección de los muertos, porque empezaban a meterse doctrinas extrañas, ajenas, doctrinas heréticas, que no va a haber resurrección de los muertos, que la vida solamente es una, y se acabó. Así que come y bebe, que mañana moriremos, decían. Pero Pablo está diciendo, ¿por qué dicen esto? Si yo les enseñé que va a haber resurrección de los muertos, porque Jesucristo resucitó. Vamos a ver lo que sigue diciendo Pablo en su epístola o carta. Pues si no hay resurrección de los muertos, si no lo hay, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Mi trabajo de ir yo caminando por esos caminos empedrados, esos caminos romanos, esos caminos polvorientos de los desiertos de Judea. Mi trabajo de subirme en barcos donde me ha agarrado tormentas espantosas. Mi trabajo de sufrir inviernos y solamente tengo una manta para cubrirme. El hambre que he tenido, la sed que he padecido, las enfermedades que he tenido, de nada sirven. Mi trabajo no sirve de nada. Veamos lo que dice Pablo. Entonces, toda nuestra predicación es inútil, dice Pablo, y la fe de ustedes, pues también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, si es que Cristo no ha resucitado. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Pero eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. ¿En qué han creído? ¿En una ilusión? Y todavía ustedes son culpables de sus pecados. Todavía ustedes son delante de Dios enemigos de Él. Y llegará la muerte eterna para ustedes. Si Cristo no ha resucitado, porque entonces la fe de ustedes es vana. Sigamos leyendo. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Porque puede decir la gente, mira este hombre quiere ser una persona justa, haciendo lo correcto, y ha sufrido persecución, ha sufrido desengaño, ha sufrido pérdida por ser una persona justa y recta para nada. Oye, mejor vamos a ser un ladrón como el otro, ¿verdad? Pero lo cierto es, dice Pablo, que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre llamado Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre llamado Jesucristo. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo, tú y yo, serán resucitados cuando Él regrese. Así que la resurrección es un hecho histórico, verídico. Y esa bendita resurrección nos involucra a ti y a mí. Y quiera Dios que a mucha más gente. Pero además de que la resurrección es una garantía, la resurrección de Jesucristo es una garantía de que nosotros vamos a resucitar, también la resurrección de Jesucristo representa una bendición en muchos aspectos. Y hoy vamos a leer 10 versículos de los cuales nos dice 10 bendiciones
que Dios nos da a través de la resurrección de su Hijo bendito Jesucristo. Veamos entonces el primer versículo que dice así: estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él, dice en Romanos 6:9. Jesucristo nunca más volverá a morir. Y si Cristo nunca más volverá a morir, significa que Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo eternamente por ti y por mí. Jesucristo siempre le está pidiendo al Padre su bendición para ti. En todos los aspectos Dios está bendiciendo porque Jesucristo está intercediendo por ti. Porque Jesucristo nunca más, como dice la palabra, nunca más volverá a morir. Así que la resurrección de Jesucristo es importante para que tú y yo recibamos bendición. Vamos a ver la segunda bendición que Dios nos da a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Dice en Hechos 5:30, el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron, decía Pedro, colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor, a su derecha, como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepienta de sus pecados y fuera perdonado. La resurrección de Jesucristo da derecho al arrepentimiento, permite, provoca, lleva al arrepentimiento. No tan solamente del pueblo de Israel, de todo el mundo. Tú y yo podemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios porque sabemos que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Su resurrección nos permite dirigirnos al Padre y pedirle perdón de nuestros pecados, arrepentimiento y tener una mente nueva y vivir para Dios. La tercera bendición que la palabra de Dios nos dice que tenemos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la siguiente: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Hemos nacido de nuevo. Somos unas nuevas criaturas, somos unas nuevas personas. Ciertamente esta piel se va envejeciendo, pero el hombre interior es nuevo, es diferente, es otro. Hemos nacido de nuevo. Tenemos un alma y un espíritu nuevos y somos ahora hijos de Dios gracias a la resurrección de Jesucristo. Así que permite la resurrección de Jesús que nazcamos de nuevo, que haya arrepentimiento y que tengamos un Salvador que esté intercediendo por nosotros. Vamos a ver la siguiente cita. Es la cuarta bendición que Dios nos da a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Dice en Corintios 15:17, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Así que la fe de ustedes, la fe mía, es una fe sólida, una fe eterna, una fe que estará ahí siempre con nosotros, porque es a través de Jesucristo resucitado que nuestra fe se ha hecho sólida. No creemos en algo vano, sino en algo real. Otra bendición que Dios nos da por la resurrección de su Hijo Jesucristo está en Hechos 2:32 en adelante. Dice, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido,
le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Así que gracias a la resurrección de su Hijo Jesucristo, el Padre le ha dado el Espíritu Santo para que lo derrame sobre ti y sobre mí. Para que este Espíritu Santo te acompañe. Es el Paracleto, es el abogado, es el ayudante que tú tienes permanentemente. Es el maestro, es la guía que está en tu persona, que está en tu corazón, que te guía. El mismo Espíritu de Dios ha hecho de tu persona su templo. Y esta gran bendición es porque Jesucristo ha resucitado. Vamos a ver, por favor, la siguiente bendición que Dios nos da por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿quién nos condenará? Pregunta Pablo. Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. No hay quien nos condene. El diablo no nos puede condenar. Nos puede señalar, nos puede acusar, sí lo hace, pero no nos puede condenar. El único que nos puede condenar es el juez justo, Dios. Pero Él no nos condena porque Cristo ya pagó en la cruz por tus pecados y los míos. Bendito sea el Señor. Entonces es una gran garantía para nosotros que Jesucristo está resucitado a la diestra del Padre y además intercede por ti y por mí. Veamos pues ahora la siguiente bendición que Dios nos da por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesucristo siempre está con nosotros. Siempre, apoyándonos, amándonos, estando por nosotros. Nunca nos deja solos. Ni en la salud, ni en la enfermedad, ni en la riqueza, ni en la pobreza. Siempre Jesucristo estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Bendito Dios. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Ok, vamos a ver entonces ahora la siguiente bendición que Dios nos da. Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. No hay condenación y hemos sido declarados justos, como si nunca hubiésemos pecado, por la sangre de su Hijo Jesucristo. Bendito Dios. La siguiente bendición que Dios nos da por la resurrección de su Hijo Jesucristo es: pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, Jesucristo. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Va a haber un juicio final, pero tú y yo estamos exentos de padecer ese juicio, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. Bendito es el Señor. Y para terminar, vamos a decir que y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Él, Dios, nos va a levantar de los muertos y viviremos eternamente, sin fin, en la bendita presencia de nuestro Señor y Dios. Tú y yo tenemos muchas bendiciones por la razón de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Tú y yo podemos disfrutar una comunión perfecta con Dios día tras día. Es cuestión, querido amigo, que tú le busques, que pongas en tu corazón el deseo de buscarle todos los días, platicar con Él, orar, leer su palabra, escuchar lo que nos dice y accionar, hacer sus mandamientos. Y daremos gloria a Dios. Seguro estoy que tu vida va a ser
buena, llena de paz. Probablemente haya necesidades de economía, de salud, pero tu paz que Dios te da es una paz que permanece para siempre, la paz de Jesucristo. Jesús lo dijo, mi paz os doy, y esta paz no es como el mundo la da, mi paz es una paz verdadera que queda para siempre. Querido amigo, Dios te bendiga, gracias por estar escuchando y espero que tú busques en tu Biblia estos versículos. Y bueno, para concluir vamos a hacer una oración a Dios dándole gracias por este estudio, predicación. Señor, bendito eres, en el nombre de Jesús te bendecimos porque en Él tenemos miles y miles de bendiciones. La mejor es que somos tus hijos y disfrutamos de una relación nueva contigo. Estamos muy agradecidos por Jesucristo, a quien tú designaste para llevar nuestros pecados a la cruz. Y muy agradecidos también porque lo levantaste de entre los muertos, pues las garras de la muerte no lo podían detener. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Te invitamos a que todos los días, de lunes a domingo, oremos de 6 a 6 y media de la tarde para pedirle a Dios que su nombre sea glorificado, que la gente escuche el mensaje de salvación, el Evangelio, y que venga a los pies de Jesús. Ahora que esta pandemia, esta infección viral está haciendo muchos estragos, es el tiempo de buscar de Dios. Siempre ha sido el tiempo. Hoy, dice la palabra, si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así que siempre ha sido ese hoy, pero de una manera muy particular te invito a que hoy tú recibas a Jesucristo como tu Salvador. Y hoy, si tú ya tienes a Cristo como tu Salvador, hoy te entregues de una manera comprometida a Él al 100%. Bueno, también te recordamos nuestra página de Facebook, Iglesia Cristiana Cristo Crucificado, y en YouTube, Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Teléfono, estoy a tu disposición, 7711-72-9145. Soy el pastor Miguel Esquivel. Que Dios te bendiga. Comunícate con nosotros, lee tu Biblia, ora, síguenos. Gracias.